Antes de iniciar, asegúrate de estar suscrito y tener las notificaciones activas. Y si este relato es de tu agrado, no olvides poner un me gusta, eso nos ayudará bastante. Comenzamos. Mi madrina la bruja. Mi nombre es Rosa, y esta historia la viví cuando era una niña, ya hace muchos años. Esta historia trata de mi madrina Chabelita. A ella la recuerdo muy bien. Ella vivía cerca de la colonia Chapalita en León, Guanajuato. Y recuerdo que en ese tiempo, justo en la década de los 70, las cosas iban un tanto complicadas en el negocio de mi madre. Y no tenía ella dinero para comprarme un vestido que yo tanto le había pedido para la celebración de mi primera comunión. Así que mi madre eligió a doña Chabelita para que fuese mi madrina, cosa que ella sin dudarlo aceptó. Mi madrina Chabelita, gustosa, me compró aquel caro vestido y me llevó al templo para mi comunión. Y es que Chabelita nos quería mucho. Ella era la mejor clienta de mi madre en su negocio, donde vendíamos cena. Chabelita era clienta segura, y ella se quedaba hasta muy noche platicando con mi mamá y a veces con algunas de las otras clientas. Pero eso sí, ella tenía un carácter muy complicado y era muy difícil que se hiciera de amigas de verdad. Pero se veía que a mi mamá sí la respetaba y la quería mucho. Por esa razón fue que terminó siendo mi madrina. Chabelita también era una mujer sola. Sus hijos ya estaban casados y muy lejos de ella. Su esposo había fallecido. Así que tener una hijada para ella sería algo bastante valioso. Por todo esto que les cuento, ella y yo nos hicimos muy unidas. Fui algo muy cercano a una hija para ella. Y recuerdo que cuando yo cumplí 15 años, ella me compró una muñeca casi de mi tamaño y me compró también mis primeras zapatillas. Yo estaba encantada y feliz. Y ese mismo día, Chabelita le pidió permiso a mi mamá para que yo la acompañara a la ciudad de Irapuato a visitar a la única prima que decía ella que le quedaba con vida. Mi mamá aceptó y yo me fui encantada. Yo quería presumir mis zapatillas y, por qué no, quizás hasta conocer a algún muchacho guapo por ahí. Nos fuimos a Irapuato y la parienta de mi madrina vivía como en una especie de ranchito. Al llegar a esa casa, comenzaron a pasar cosas muy extrañas. De inicio, aquel era un lugar muy pero muy desagradable y jamás fuimos a otro lado, así que mi ilusión de conocer personas nuevas se desvaneció. Pero con lo que me encontré fue que la prima de mi madrina, que se llamaba Prudencia, vivía en condiciones realmente deplorables. Su casa solo eran un par de cuartitos en muy malas condiciones. La atmósfera del lugar estaba totalmente impregnada con un olor peculiar entre orines y comida echada a perder. Aún recuerdo esa sensación de desagrado y me genera náuseas. También era muy triste ver a Prudencia, toda flaquita y casi sin pelo, y sus dientes. Recuerdo sus dientes muy saltados de su boca y de color café. La mujer se encontraba recostada en una cama. Ella me miró y le dijo a mi madrina: ¿Y esta quién es? Sus palabras sonaron con un tono muy despreciativo, pero mi madrina le respondió defendiéndome: es mi ahijada, la única que tengo, y es mi consentida, así que déjala en paz. Da gracias de que nos tomamos la molestia de venir a verte. Antes de que se pusieran ellas de lleno a platicar, mi madrina me dio la orden de que me sentara lejos de ellas, y noté cómo comenzaron a platicar y bajaron la voz cuando decían cosas que no querían que yo escuchara. Yo solamente contemplaba de lejos y no me importaba lo que decían.
Noté que ellas eran tan similares, ambas con tanto odio y rencor en sus corazones, ambas tan solitarias. Pronto noté que subieron el tono de voz, pues empezaron a recordar una traición a la familia que sufrieron y que les echó a perder su vida, o algo así. Yo no entendía muy bien realmente todo lo que hablaban, pero con su charla habían despertado en mí el interés de escuchar un poco más. Y para que no notaran que estaba yo de metiche, les di la espalda y me puse a fingir que husmeaba entre los tiliches que había en la casa. La charla se volvía cada vez más intrigante, tanto que hasta olvidé los malos olores de la casa. Por lo que yo había escuchado, alguien les había hecho un fraude grande que los llevó a la quiebra como familia, y en el tiempo de querer recuperar lo perdido, fueron muriendo sus parientes en una fuerte batalla con aquella otra familia. Primero, los hombres de la familia murieron y después las mujeres. Total, que solo quedaron Chabelita y su prima, quien ya estaba muy enferma y al parecer, su corazón completamente lleno de odio y de una gran sed de venganza. Prudencia lo dijo así tal cual. Ella quería que mi madrina Chabelita continuara con la tarea de cobrar aquella deuda y que hiciera pagar a los culpables de la manera más horrible posible, pues a Prudencia ya no le quedaba mucho tiempo de vida. Y me asustó mucho escucharla decir en voz alta y con tono de una mujer atormentada: yo sé, Chabela, que me voy a ir al infierno por todo lo que he hecho. Por eso no me he podido morir. Pero no me arrepiento de nada. Si nosotras caemos, esos perros también van a caer. De mí te acordarás. Mi madrina Chabela solo permaneció callada y Prudencia continuó vomitando palabras llenas de rabia. Te digo, Chabela, que ya no más me quedan 2 por echarme, pero ya no puedo. No más mírame, ya estoy cansada. Ya no me va a alcanzar la vida para matarlos. Mi madrina tranquila la seguía escuchando y volteó a verme y en un tono de regaño me dijo: a ver, Rosa, con lo que encuentres ponte a hacer un caldo y ponte a lavarle los trastes a mi prima. No estés ahí nomás de floja y metiche, escuchando las conversaciones de los mayores. En mis tiempos de juventud nos enseñaron a ser sumisas, y los padrinos, ellos eran como segundos padres y de mucho respeto. Así que no dije nada y obedecí, aunque admito que casi me vomito cuando me acerqué a lo que era la cocina de aquella mujer. Sus condiciones de vida eran realmente inhumanas. Mientras yo trabajaba, ellas seguían hablando, y de repente, con tono alto, dijo mi madrina enojada: ¿qué se están creyendo esos infelices? ¿Qué les pasa? De nosotras nadie se burla. Dime tú, Prudencia, ¿qué tipo de brujería quieres que les haga? Dame sus nombres, y yo te prometo que me encargaré de lo demás. Después comenzaron a hablar susurrando. A mí, de por sí, ya en ocasiones me daba miedo mi madrina, pero a partir de ese día empezó a darme mucho más. Una vez que terminé el caldo, dejamos a Prudencia en la cama comiendo, y mi madrina y yo nos fuimos. En el camino, le pregunté a mi madrina a dónde íbamos y me respondió: vamos a un mandado, mija, y fíjate bien, Rosa, a tu madre no le contarás nada de esto. Por si te pregunta, tú nomás dile que la pasamos cuidando a Prudencia. Yo acepté asintiendo con la cabeza y seguimos caminando. Un rato después, llegamos al Panteón Municipal de Irapuato, un lugar muy tétrico y en ese tiempo muy descuidado, con algunas tumbas entreabiertas
y estatuas tan bizarras que parecían seguirnos con la mirada. Pronto nos detuvimos. Mi madrina sacó un papel del pecho y en él estaba escrito un nombre de una persona muerta. Ella, un tanto ansiosa, empezó a buscar la tumba. Y cuando por fin la encontró, ella me pidió que me mantuviera cerca de ella. Así vi cómo es que se arrodilló, tomó un extraño amuleto que sacó de su pecho para luego comenzar a hacer unas extrañas oraciones frente a aquella tumba. Luego de una bolsa pequeña y de color morado, sacó un polvo que olía como a azufre. Ella lo espolvoreó sobre aquella tumba mientras seguía rezando. Posteriormente se agachó casi besando el suelo y suplicaba cosas en voz baja, las cuales yo no podía escuchar muy bien. Yo me encontraba completamente aterrada de saber que mi madrina era una mujer de brujería, una bruja que se había mantenido en la oscuridad y anonimato por tanto tiempo. En casa, les juro que jamás lo habríamos imaginado. Por último vi cómo mi madrina sacó otro morralito diferente. Con sumo cuidado, tomó tierra de aquella tumba y dejó unas monedas de plata a modo de intercambio. Posteriormente salimos del panteón y nos fuimos. Al llegar a la central para tomar el autobús de regreso a casa, ya era tarde y casi se metía el sol. Apenas íbamos a comprar los boletos y unos chiquillos le gritaron a mi madrina: «Oiga, ¿usted es Chabela?». Mi madrina volteó y dijo: «Pues ¿pa' qué soy buena?». Otro de los niños respondió: «Es que dice doña Cecilia la casera que ya se murió su prima Prudencia, que ya falleció, casi en cuanto ustedes se fueron, y nos mandó a ver si se puede regresar». Mi madrina me agarró la mano bien fuerte y dijo muy molesta: «¿Cómo se le ocurre a esta vieja morirse ahorita? Pues ni modo, vamos a regresarnos a verla». Cuando llegamos a la casa de Prudencia, mi madrina no me dejó entrar y cerró la puerta con llave, dejándome afuera. Tanto los curiosos como yo nos asomábamos por las ventanas o por donde se pudiera para ver qué estaba pasando dentro de la casa. Cuando yo me asomé, vi la cara de Prudencia, que quedó con los ojos abiertos y la boca abierta también, como si antes de morir hubiera visto algo horrible y hubiera sido asustada. Jamás olvidaré la expresión de su cara llena de horror y miedo. Mi madrina se encontraba parada junto a ella, y vi cómo sacó aquel morralito con los polvos del panteón y comenzó a rociarla con estos, y gritó muy fuerte, de manera que todos escuchamos: «Si se va Prudencia, tú, Rodolfo, te vas con ella». Y mi madrina empezó como a rezar. La gente que estaba ahí y que también se asomaba por las ventanas empezaron a decir que lo que veían era brujería, y se persinaban y decían que el cuarto y la casa de Prudencia iba a quedar maldita. Y decían otras cosas horribles de mi madrina. Decían que ella era una bruja mala y que se la llevaría el demonio, tal y como ocurrió con Prudencia. Terminó mi madrina su ritual y le dijo a la casera que ahí mismo la velaríamos. Aquel funeral fue muy triste. La gente de la vecindad, ya más calmada, nos acompañó un ratito. Después solo fuimos mi madrina y yo toda la noche velando a Prudencia. Mi madrina estaba muy triste y decía que no quería que nadie se la llevara. Esa noche no rezamos, solo usamos unas velas que Prudencia tenía en la casa. La acompañamos en sus últimos momentos en la tierra. Cuando la enterramos ya al día siguiente, mi madrina de nuevo agarró tierra del panteón y regresamos a la central para por fin volver a casa. Una vez en casa, recuerdo que cuando toqué la puerta para que me abrieran,
Es como si por obra de magia me enfermé de fiebre que no podía ni levantarme. Dice mi mamá que todo un día no pude abrir los ojos, que me bañaban y me bañaban, pero no me bajaba la fiebre, hasta que tuvo que ir mi madrina a curarme del susto. Cuando entró mi madrina Chabelita, me vio tirada en la cama, se acercó y me dijo en voz muy baja al oído y muy molesta: «Muchacha estúpida, ya ves, absorbiste todo lo malo por andar de chismosa. Pero no te preocupes, yo te voy a curar. Solo confío que no le dirás nada a tu madre de lo que vivimos». Mi madrina me dio un menjurje a beber que sabía asqueroso, muy amargo. No me quiso decir de qué estaba hecho, solo me pidió que lo bebiera sin preguntar. Después me dio unas barridas con pirul y me saumeó con una copalera y me estuvo rezando por 1 hora entera. Yo estaba completamente consciente, pero de pronto comencé a ver muchas sombras paradas junto a mi madrina, como si fueran entidades que le acompañaban. De pronto, recuerdo que perdí la conciencia y no desperté sino hasta el siguiente día, afortunadamente ya sintiéndome mucho mejor. Días posteriores a los eventos que les cuento, yo salía como de costumbre a la calle a los mandados, y noté que mi madrina Chabelita puso fuera de su casa, pegados en la fachada y también colgados, muchos espejos grandes y otros más pequeños. Se me hizo tan raro aquello, y por curiosidad fui hasta su casa y toqué a su puerta, pero ella no me abrió. No salió nadie. Y en un par de ocasiones más que fui, pasó exactamente lo mismo. Yo me quedaba solo esperando a que me abrieran, y por curiosidad, comencé a buscar asomándome por las ventanas lo que ocurría dentro de su casa. Por el cristal de la puerta, siempre se veía un pasillo largo que daba a un patio trasero. En esa parte trasera no había puerta, y en ese lugar mi madrina nos había contado que tenía otra habitación. Aquella ocasión que me asomé, vi cómo en aquel pasillo venía caminando un hombre de negro, muy alto. Provenía de aquel patio trasero. Al parecer él pretendía atender mi llamado, o eso pensé. Sin embargo, al seguir viendo a través de la puerta, vi cómo aquel hombre se quedaba parado a medio pasillo, mirándome. No se le veía bien la cara, pero era un hombre de apariencia muy elegante y exageradamente alto de estatura. Y justo cuando yo iba a darme la vuelta para irme, escuché una voz que me dijo: «¿A quién buscas, muchacha?». Era mi madrina, quien me hizo dar un sobresalto y un grito de susto, y nerviosa le respondí: «Pues a usted, madrina. Llevo varios días que quiero visitarla, pero no la he encontrado». Y le pregunté también que quién era aquella visita que estaba en su casa, que me parecía muy extraño, y le platiqué con ello del hombre de negro que estaba dentro de su casa mirándome. Ella me escuchaba y me miraba preocupada. Después me dijo: «Sabes, Rosa, ese hombre que tú me dices, yo no lo puedo ver, pero qué bueno que tú sí. A mí se me hace que ya me quieren fregar». Y yo le pregunté que quién quería hacerle daño. Ella me confesó que le regresaron un mal que ella le puso a un par de hombres, aquellos de los que Prudencia hablaba antes de morir. Y todo a causa de una venganza, pues aquellos hombres eran hermanos y parte de una familia que años atrás engañaron a la madre de mi madrina, pues aquella señora tenía un negocio que recibió por herencia, pero ella no sabía ni leer ni escribir, mucho menos administrar un negocio tan grande como era el de las pieles, así que la madre de mi madrina lo puso a la venta. Y aquellos mendigos eran unos impostores que se ofrecieron a comprar el negocio,
Sin embargo, le hicieron firmar unos papeles donde la madre de mi madrina cedía todos los derechos del negocio. Tristemente, a la mujer le arrebataron todo el patrimonio con el que pudo haber sacado adelante a su familia. Aquello provocó una tristeza tan grande en la madre de mi madrina que falleció al poco tiempo. Por ello es que mi madrina se había apoyado de los conocimientos de brujería de Prudencia, y juntas se dieron a la tarea de embrujar a aquellos que eran 4 hombres desalmados. Y mi madrina me dijo que ya por fin se los habían echado a todos al plato, con la ayuda de la brujería y de algunos demonios. Pero parece que de alguna manera, aquellas personas habían conseguido regresarles parte de aquel mal. Por eso Prudencia había muerto de esa manera tan horrible, y por ello también mi madrina estaba siendo acechada por las fuerzas del mal. Y era cosa de tiempo para que a ella también le hicieran pagar por sus actos de malicia, pues ya había intentado todo tipo de protecciones y no habían sido efectivas. Mi madrina me pidió guardar aquel secreto, pues ella necesitaba desahogarse porque tenía miedo de morir. A mí no me quedó más que prometerle que no le diría a nadie y me retiré a mi casa. Pasaron los días y mi madrina ya no iba a cenar con mi mamá, y las otras clientas que iban al negocio comenzaron a decir que por culpa de mi madrina se les estaban secando sus plantas y muriendo sus pajaritos, pues ellas eran vecinas de mi madrina Chabelita. También decían que les daban mucho miedo los espejos que había puesto mi madrina en el frente de su casa, que cuando volteaban a ver la casa o los espejos, ellas veían sombras o figuras muy feas, y que por las noches en la casa de mi madrina se escuchaban gritos y lamentos. Mi mamá sin dudarlo me prohibió que la visitara, así que, contra mi voluntad porque ya le había tomado cariño a mi madrina, traté de no hacerlo. Pero a mí me daba mucha tristeza su soledad, y fui una vez más a buscarla. Cuando toqué la puerta, nadie me abrió, y me dio miedo asomarme por la ventana, pero noté que en el ambiente había ese olor como el que había en la casa de su prima Prudencia, una mezcla de orina y algo podrido. Yo empecé a sentir muchos escalofríos, y empecé a sentir también una corazonada, una intuición de que mi madrina ya estaba muerta, pues al mirar en uno de los espejos que estaban en la pared de la fachada, pude ver que se reflejaba aquel hombre de negro justo detrás mío, pero ahora este tenía un aspecto de esqueleto, como si de la muerte se tratase. Me fui corriendo de inmediato toda asustada. Llegué con mi mamá y apenas si pude decirle porque estaba yo muda de miedo. Ella llamó a la patrulla y los policías fueron los que encontraron el cuerpo de mi madrina, ya sin vida y en estado de putrefacción. Mi mamá y yo fuimos a ver cuando la sacaron. Ella estaba tapada con una sábana, y mi mamá pidió permiso para darle la bendición. Le dijo a los agentes que nosotros éramos su familia. Mi mamá la destapó, y mi madrina quedó igual que su prima cuando murió, con los ojos de susto bien abiertos y la boca abierta también. Ya no parecía ella. Me dio mucho miedo y mucha tristeza verla así. Desde ahí, decían que asustaban en aquella casa y que nadie se animaba a pasar por ahí. Después de tiempo, la casa quedó en ruinas y la tumbaron para hacer algo así como fábricas. Cuando limpiaron aquellos escombros, se llevaron también los recuerdos de la vida de mi madrina, una mujer que vivió una vida solitaria y que vio su suerte en su karma por usar la brujería para vengarse. Y yo creo que ella era una bruja real, pero pese a las cosas que hizo, la recordaré con cariño porque ella siempre cuidó de mí.
Antes de cerrar el episodio, quiero felicitar a María Hernández, que días pasados fue su cumpleaños, y ella siempre nos acompaña en cada episodio. Un abrazo muy fuerte para ti, María, con mucho cariño y muchas bendiciones. También mando un saludo cálido a Silvia Pérez Vázquez en Torreón, Coahuila. Un abrazo muy fuerte para ti. Y con esto no me queda más que agradecerles a todos por habernos acompañado. No se vayan sin poner un me gusta y suscribirse. Podemos ir en paz. Esta noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.